Bienvenidos a Parapsicología, un espacio informativo en donde aprenderemos que existe mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos muestran. Empezamos. Saludos amigos, este es su programa Parapsicología, un espacio en donde tratamos temas que van mucho más de nuestros 5 sentidos, los famosos llamados fenómenos paranormales. En esta ocasión vamos a conversar un poquito con Sergio, que ya lo tenemos por acá, acerca de las casas embrujadas, de las energías que a veces se manifiestan. ¿Qué podemos hacer para evitar? ¿Qué podemos hacer para limpiar? ¿Qué podemos hacer para que nuestras casas fluyan muy bien energéticamente? Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ya listos aquí para hablar de este tema muy interesante que a varios de nosotros nos ha pasado escuchar por compañeros o familiares, experiencias extrañas que en ocasiones nuestros hogares empiezan a tener este tipo de manifestaciones. Y vamos a hablar en este programa precisamente para que sepan qué hacer en dado caso de que su hogar no esté tan contaminado, porque pues, en realidad esto se trata de contaminación energética. Pues bueno, vamos a desarrollar el tema y bueno, vamos a comenzar, Boris. Exactamente, les pedimos también a todos nuestros amigos que nos ven, que se suscriban a este canal, como los repito, Parapsicología. Ya tenemos muchos programas en los que hemos hablado de varios temas y tratamos de que cada semana o cada 15 días tener un nuevo tema, ¿no? Recordándole siempre que estas son nuestras opiniones nada más y que lo hacemos desde el punto de vista de la programación cuántica que maneja Sergio y tanto de la hipnosis que la manejo yo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tenemos en este tipo de temas? Entonces lo desarrollamos para todos ustedes. Sin más, ¿qué podríamos decir, Sergio, de este tema de las casas embrujadas? Y también que nos cuentes cuál es tu experiencia, si tú has vivido alguna manifestación en alguna casa. Generalmente se dice que en casas viejas, ¿no? Yo ahí tengo un poquito de duda porque yo también creía lo mismo, pero también en mi trabajo he tenido que tratar casas que están totalmente nuevas, entonces, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Sergio, ¿tú qué nos cuentas? Pues en realidad la construcción no es basarnos en cuánto tiempo tiene la construcción. El lugar en donde se construyó es el que ya tiene más tiempo y sobre todo en ese tiempo pues estuvieron sucediendo cosas en el terreno. Muchas veces las personas acostumbran a tirar en los baldíos trabajos energéticos que bueno, muchas de las personas no creen mucho acerca de ese tema, pero la realidad es de que conforme más indagas en el ser humano te das cuenta que tiene estructuras invisibles y que obviamente esas estructuras invisibles también están generando un efecto en nosotros. Entonces, el hecho de que en algún momento tú hayas tenido algún tratamiento energético para limpiar el mal de ojo o cualquier otra circunstancia, el residuo de todo esto, que normalmente lo manejan los chamanes o personas que se dedican a la santería, que trabajan con herbolaria y hacen todo el ritual para sacar de cierta forma energía de la persona que le está afectando, y después van a un lugar baldío y tiran todo el material que ocuparon, creyendo que pues ahí es donde se debe de tirar, cuando en realidad, así como nosotros en el mundo tiramos la basura, hay que separarla, hay que reciclarla, y los materiales que no se pueden reciclar hoy en día son enterrados para que en un futuro, cuando ya tengamos la tecnología para tratar todos esos materiales que fueron enterrados, es cuando se tratan. Entonces, no tenemos esa costumbre con lo energético, que debería de tener también un tratamiento especial. Entonces, cuando se trata de que van a tirar a un baldío, a un terreno, este tipo de material que usaron, y después construyen una vivienda arriba,
pues es donde ahora fue como haber ido a dejar ahí una, una bola de virus y después construyes ahí arriba y pues obviamente ahora tú tienes en tu casa una energía que no te beneficia. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos entrado a un lugar o a un hotel y se siente en el cuarto algo extraño, o ya cuando te acuestas estás inquieto en la cama? Pero pues imagínate cuántas personas han estado en esa cama. Obviamente hay personas que han llegado estresadas, tristes, con depresión, algunas otras con efectos de la droga. Entonces, pues todo eso es una memoria que va quedando. Hay que recordar que todo lo que tocamos lo impregnamos nuestra energía. Entonces, después llegamos nosotros a esa habitación y pues tenemos toda la carga, toda la ansiedad y no podemos dormir y no sabemos por qué. Esto mismo sucede en los hogares, en donde construyen y tú pues empiezas a habituarte a esa sensación, empiezas a justificar que esa sensación es por el color de la pared, por el tono de las luces, y empiezas a acostumbrarte a esa incomodidad, entre comillas, pero no es más que una contaminación energética, que obviamente todo esto se puede limpiar para que tú puedas descansar en tu hogar, para que no tengas manifestaciones más fuertes, porque ahorita estaba hablando yo apenas de la introducción de lo que es este tema, pero en realidad hay manifestaciones mucho más profundas, en donde ahora se manifiestan ruidos, olores se perciben también. Yo tuve la experiencia directa de cuando era niño, en la casa donde yo vivía. En ocasiones nos invadía un olor putrefacto y no encontrabas de dónde venía, y solamente duraba unos segundos, pero era un olor muy fuerte. Después te das cuenta que eso es una manifestación de alguna entidad que obviamente tú lo percibes de alguna forma. Hay personas que lo ven de reojo, alguna sombra, y cuando voltean pues ya no hay nada. Ese es un tipo de manifestación. El sonido es otro tipo de manifestación. También en esa casa donde yo crecí, en el patio había una barda que daba hacia un baldío, un terreno que estaba solo. En una ocasión seguido se oían que arrastraban una cadena como si tocaran la cadena, la pegaran en la pared y se fueran caminando. Pero se percibía muy claro que era una cadena. Entonces se empezó a escuchar ese sonido y nosotros nos subimos a un techo que teníamos para alcanzar a ver del otro lado. Y pues del otro lado no había nada. Y pues bueno, la persona que se quedó escuchando esos sonidos abajo nos estaba diciendo, se siguen escuchando, y nosotros no teníamos a la vista nada, ¿no? Entonces, así es como también comprobamos de que pues, hay un sonido inexplicable. Cuando lo compruebas no hay nada, pero lo percibiste a través del oído, o ahora sí que por el sentido del olfato, también hay esa manifestación y también la pude palpar en ese momento. Pero todo esto, bueno, se resume a que las casas ya tienen cierta historia, cuántas familias han vivido ahí, si era una casa de renta y después tú la compraste. Entonces, todo este tipo de variaciones es lo que hace que las casas tengan una densidad, tengan manifestaciones fuertes, mínimas, pero bueno, todo esto se trata de energía. Y pues bueno, así es como yo abro el tema, a grandes rasgos todo esto. Y pues bueno, tú, Boris, ¿qué nos podrías comentar? Sí, o sea, como ya hemos hablado anteriormente, Sergio, sabemos que existe mucho más a nuestro alrededor, ¿no? O sea, hay mucho más energías que no percibimos, y no precisamente porque no las vemos o no las sentimos no significa que no existan, ¿no? Es más, hay mucha más información en lo que no vemos que en lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, ¿no? Más aproximadamente, para ser generoso, se dice que hay un 5% es lo que percibimos lo físico por medio de nuestros 5 sentidos, y el otro 95% es todo aquello que es energía que está en diferentes frecuencias. Ya hemos hablado de que esto es como un radio, ¿no? O sea, cuando tú tomas un radio y varias estaciones,
para estacionar o para escuchar una. Entonces así mismo sucede, aquí hay varios planos que están sucediendo muchas cosas, pero no los percibimos porque estamos calibrados para cierto tipo de luz, para cierto tipo de sonidos, para cierto tipo de sensaciones, cierto tipo de olores. Los animales están calibrados para otras cosas, ellos pueden percibir frecuencias auditivas mucho más elevadas, etcétera. Entonces a veces sucede, yo diría, de que el ser humano es un portal, y hemos hablado de que nosotros somos portales, porque en mi experiencia con la hipnosis, cuando he tratado estos casos, yo diría de que yo abro siempre como una investigación, ¿no? O sea, si alguien me contacta y me dice que hay alguna manifestación energética, entonces abro como un expediente, ¿no? Y es tal cual como seguir una investigación, y eso implica entrevistar a cada uno de los miembros de la familia y ver qué tipo de conflictos hay. O sea, antes de entrar a hipnosis para poder ver energéticamente, primero recolectamos físicamente lo que es la mayor cantidad de información y evidencia, ¿no? Entonces yo diría que un porcentaje muy alto, más del 90%, resulta de que algún miembro de la familia hizo algún ritual, hizo algún tipo de juego, inconsciente o no, inocentemente o no, pero recurrió a un tipo de terapia. También a veces sucede que se hacen leer las cartas, van al tarot, hacen algún tipo de lectura, tratan el ser humano es muy curioso, Sergio, no siempre queremos como tener mucha información y saber mucho más, pero lamentablemente lo hacemos con el miedo. La base siempre es el miedo, y la información está para todos, ya le hemos dicho que nos pertenece, pero hay que prepararse para poder entender. Hay que tener una mente muy abierta, hay que desprenderse de creencias, y hay que hacerlo en sumo equilibrio, porque si es que estamos en miedo, abrimos portales que se conectan a esa misma frecuencia. Con miedo abres portales de ese tipo de vibración, ¿no? Cuando tú estás empoderado, estás con amor, en paz, entonces la información es de la misma, atraes lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente no sucede así. Entonces yo diría que la mayoría de las personas que sus casas manifiestan este tipo de actividad es porque alguno de los miembros, ya digo, consciente o inconscientemente, abrió un portal que puede haber sido una persona anterior que vivía en esa casa, pudo haber sido, a veces las casas antiguas, pudo haber sido una generación totalmente anterior que la abrió, pero el portal está abierto, ¿no? Entonces lo que está pasando por ese tipo de portales, entonces se alimenta por el miedo de los miembros, ¿no? Entonces ya se convierte en una entidad que se empieza a alimentar, y entre más miedo adquiere más poder, y conforme va pasando el tiempo, también el factor mente es muy importante, porque la parte psicológica es lo que también, digamos, activa mucho más la actividad, valga la redundancia. Entonces, hasta el punto de que luego empieza, digamos, de un modo pasivo, pero después ya se manifiesta hasta actividad tipo violenta, ¿no? Lo que llamamos poltergeist, ¿no? Pero también hay que entender que poltergeist, para los amigos que no lo entiendan, es un fenómeno, es un tipo de actividad que física, cuando se empiezan a mover las cosas, cuando empiezan a tirar los vajillas, se mueven las fotografías, etcétera. Pero antes se le atribuía eso a duendes, se le atribuía eso a este tipo de entidades tipo elemental. Pero yo diría que en las investigaciones actuales, la mayoría de los casos, eso yo lo aprendí por el grupo ETA, que es un grupo de España, de unas señoras mayores que por muchos años, por 40 años, trataron este tipo de temas. Menciona el grupo, no es grupo, bueno, voy a verificarlo,
en unos momentos, pero es un grupo de señoras que recorrieron todo lo que es España y Europa tratando este tipo de, de, de fenómenos, y ellas descubrieron que realmente este tipo de actividad tipo poltergeist no es tipo fantasmal, sino más bien tiene que ver con los conflictos internos entre los familiares o entre las personas que están conviviendo, ¿no? Cuando alguien tiene problemas, por ejemplo, mucha ira, tiene mucho resentimiento a otra persona, digamos, un nieto a la abuela, una hija a la madre o el padre al hijo, etcétera. Cuando hay un tipo de resentimiento, se logra haber una actividad tan grande, y esa actividad, como nosotros somos creadores, creamos entidades, y esas entidades después empiezan a tener conciencia y empiezan a alimentarse. Entonces, más que algo fantasmal, hay que, yo ahora, basado en el estudio de las señoras, que ya les voy a verificar el nombre porque no creo que es ETA. ETA es otra cosa. Entonces empiezo a tratar a los miembros, a ver qué conflicto hay, y a veces está ahí. Antes de recurrir inclusive a la hipnosis, ya se puede tener una guía de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eso también lo que manifiestas tú, Sergio, es totalmente cierto. Tuve un caso recién en donde la actividad de una casa era porque un albañil que construyó la casa, se le cayeron los escombros encima y ahí falleció. Entonces se manifestaba siempre los ruidos en esa esquina de la casa. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una energía residual, ¿no? Yo diría que no es que es porque está ahí el espíritu, está ahí, se quedó en el espíritu o el alma, se quedó ahí en donde murió. No, es más la energía residual producto de la muerte violenta. Emanamos energía, y esa energía es la que se queda impregnada en ciertos materiales, y eso es lo que queda como un bucle, queda como en un disco, hasta que se disuelva esa energía. Se mantiene como un disco, ¿no? Como un disco que se manifiesta en ruidos, etcétera, y bueno, eso es lo que también se produce y es lo que limpiamos. Eso, Sergio. Tú, por ejemplo, ¿qué podrías recomendar a las personas que están teniendo este tipo de actividad paranormal en sus casas, Sergio? Pues bueno, como ya mencionamos, hay muchos factores que ocasionan que todo esto se manifieste de una forma particular. También los habitantes que estuvieron en la casa también crean portales, como bien lo dices tú, a través de sus pensamientos, sus sentimientos, emociones. Entonces empiezan a crear en la casa, en el hogar, como si fuera un nido. Es como si cada uno estuviera creando un nido distinto, en donde aunque la persona se salga de la casa, pues su energía se quedó, y se quedó la energía que carga a esa persona. Entonces hay hogares en los que precisamente todavía siguen entidades viviendo, pero por la energía de un familiar que todavía sigue dejando esa energía en donde antes vivía, ¿no? Porque pues llega un momento en el que todos se separan, cada quien hace su propia vida, pero la casa en donde vivían, pues precisamente se quedaron todas esas semillas. Imagínate las personas viviendo todos los días ahí, pues obviamente hay energías que se enquistaron, que están acumuladas, y pues bueno, para sacar toda esa energía, que bueno, ya es algo muy concentrado, también dependiendo del tiempo que hayan vivido, pues es el procedimiento que se realiza. Otras manifestaciones en donde a lo mejor podría ayudar un poco el Feng Shui, porque pues el Feng Shui a final de cuentas también habla de energías, cómo equilibrarlas, a través de todos esos procesos en donde tú, al cambiar ciertos colores, también estás cambiando la energía. Al cambiar los muebles de ubicación, también estás moviendo la energía. El sacar las cosas de tu casa, las que ya no funcionan, ropa que no te pones, eso también es parte de la limpieza energética, porque esos artículos también tienen un significado para ti, emanan cierta energía. Entonces el hecho que la tengas
todos esos artículos ahí guardados en una bodega, pues obviamente hace que todas estas energías queden y se sigan nutriendo. Entonces, una forma eficiente de limpiar la casa pues sería sacar todo aquello que no usas. Es algo que todos podemos hacer y está al alcance de nuestra mano, solamente necesitamos un poco de disciplina y sobre todo si tenemos ese apego por las cosas y no queremos tirarlas y después solamente resulta que limpiamos todo y no guardar todo. Si eso llega a suceder, evidentemente pues hay un apego hacia el hogar y hay que sanarlo precisamente para que puedas tirar todo lo que no es funcional. Entonces, para comenzar, ese sería un buen método de limpiar las casas. Hay efectos como el que estamos viendo en este momento en pantalla, en donde las cámaras logran captar este tipo de manifestaciones que a simple vista no se ven. Inclusive hay videos en donde únicamente porque fueron grabados y los podemos creer, pero en realidad si no son grabados pues nadie nos va a dar la certeza de lo que hablemos, y en realidad estos eventos pasan muy seguido, solo que no tenemos la cámara prendida para poder repetir y darnos cuenta qué fue lo que en realidad sucedió. Y pues bueno, como vuelvo a mencionar, los lugares, como en este caso que son públicos, pues también están cargados de cierta energía por el tipo de gente que va. Por ejemplo, un bar, pues normalmente van a llorar, a divertirse, pero siempre con emociones un tanto densas, ¿no? Porque pues estás lidiando con tus problemas, estás conviviendo con otros, entonces normalmente este tipo de lugares también están nos jalan, nos contagian de su energía, y bueno, esto es normal. Cuando vamos al centro comercial, cuando vamos a la escuela, pues siempre estamos intercambiando energía, por eso hay que saber a dónde ir, con quién, precisamente para que todo este tipo de experiencias las controlemos también de esa forma, siendo conscientes de qué tipo de energía tiene ese lugar, qué tipo de gente va. No es lo mismo entrar a un bar que entrar a, no sé, a una reunión de un conferencista enfocado a las emociones, ¿no? O sea, imagínate cómo se siente el ambiente una de otra. Hay personas que pueden decir, bueno, pues el ambiente del conferencista me da flojera, eso es lo que a mí me quita energía, yo prefiero la diversión. Bueno, yo no estoy diciendo que cambien sus gustos, simplemente cuando haces conciencia de que algo te hace daño, aunque te guste, hay que cambiarlo. Entonces, bueno, ese también sería un método de limpieza, el hecho de saber elegir los lugares a los que vamos. Y pues bueno, aquí seguimos con las imágenes en donde pues las cámaras de seguridad normalmente son las que en las casas revelan todo este tipo de experiencias, luces, ruidos. Normalmente esto no es percibido por el ojo humano, porque como lo dijo Boris, y es cierto, solamente estamos trabajando en un rango de frecuencias. Si te sales de ese rango, todas las frecuencias ya no las puedes captar. Siguen estando ahí, pero no las captas. Como la red Wi-Fi, no la ves, no la captas, pero a final de cuentas tienes un aparato que te hace comprobar que esta energía existe. Al igual los rayos ultravioleta y otras radiaciones. Entonces, lo mismo da que sucede en un hogar tan naturalmente como sucede en algún otro lugar. Entonces, pues bueno, a final de cuentas hay que limpiar nuestras casas de los artículos, primero que nada. También cambiar nuestros hábitos de pensamiento. Todas las personas que vivan con nosotros también hay que tener una buena convivencia. Esto también hace que la energía de la casa tenga otra sintonía. Entonces, si se fijan, este tipo de cosas para limpiar la casa pues, son totalmente naturales, totalmente lógicas, porque si empiezas a armonizar tu domicilio, pues obviamente toda la familia empieza a tener una sinergia más amorosa. Entonces volvemos al tema de siempre, que siempre menciono. Si quieres generar un cambio, comienza contigo. Si quieres generar un cambio en tu casa, que para que no esté hechizada o para que dejen de existir ruidos, pues entonces empieza a generar emociones distintas, como con pensamientos positivos. Esto es un hábito y pues obviamente con esto elevas tu vibración. ¿Tú qué nos comentas, Boris? Exactamente, Sergio. Mira,
todo es energía y nosotros conectamos con lo que vibramos. O sea, por ahí va la situación. Ahora ya no se tiene que recurrir a métodos muy, o mejor, para no meterme con los métodos tradicionales, actualmente hay métodos de vanguardia que no necesitan tanta cosa, tanto ritual, tanta vaina para poder resolverlos, ¿sí? O sea, generalmente entiendo de que todos nosotros ante un problema recurrimos a lo que tenemos a mano, y eso generalmente es recurrir a una persona que se supone que tiene que saber estos temas, ¿no? Hablando de un sacerdote, ir a la iglesia a la que recurres, etcétera, y está bien, o sea, porque estás pidiendo ayuda, y esa persona te va a ayudar con lo que él sabe. Lo único que yo digo es que ahora actualmente se ha desarrollado métodos mucho más directos que no tienen que ver con rituales, con poner tanta cosa, por ejemplo, hablo de la experiencia una que tuve, que les dicen poner agua bendita, que aceite exorcizado, que tanta cosa, y rezos y oraciones y tanta vaina, que a la final lo que hace es que la actividad aumente o pare por un momento, pero después se potencia aún más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y mientras que con la hipnosis entramos a hacer una limpieza energética en cuestión de 1 hora, hora y media, ya se determina qué es lo que realmente sucede, porque puede ser que sean espíritus, pueden ser que sean entidades negativas, puede ser que sea la familia víctima de una brujería por algún motivo, o puede ser que sea simplemente una sugestión mental, etcétera. O sea, hay un mundo de posibilidades que se resuelven estando directamente en un estado de hipnosis. La hipnosis nos permite conectarnos, digamos, al Wi-Fi o al Wi-Fi universal, ¿no? Y desde ahí podemos captar, y la persona que está, generalmente esto yo lo trabajo con un asistente cotelepático, porque las personas no entran en hipnosis porque obviamente están con un nivel de miedo totalmente que los controla, entonces no pueden entrar en hipnosis. Yo utilizo una persona, un asistente cotelepático, un canalizador o medium, que también se le llamaba antes, y por medio de esa persona, con el permiso de la familia, entramos en hipnosis para ver energéticamente qué es lo que sucede. Ponemos las cosas en su sitio. Si es que es lo que llamamos desencarnado o fantasma, le sucede que a veces los fantasmas, entre comillas, ellos creen que están vivos aún, no se dan cuenta que ya precisamente nosotros llamamos desencarnados porque ya dejaron la carne, ya dejaron el cuerpo, pero ellos tienen todavía un apego emocional y tienen todavía un residuo mental que les hace creer que todavía están en un plano físico y están realizando actividades. Entonces ellos están en un shock psicológico espiritual, digamos, están con un shock que ellos aún todavía no entienden, y se entra en un mecanismo de conversación con ellos para que vayan entendiendo qué es lo que les sucede, y poco a poco ellos van entrando en luz o en razón, y después se los dirige precisamente, llamamos nosotros, a un portal de luz, a una dimensión de luz. La cosa es que ellos están muy pegados a nosotros. La tercera dimensión y la cuarta dimensión prácticamente es como un espejo. La una es físico y la otra es el reflejo, pero energético. Entonces precisamente en esta cuarta dimensión es donde suceden muchas cosas. La cuarta dimensión se alimenta de nuestros pensamientos y nuestras emociones, en especial de las de baja vibración. Entonces cuando las personas a veces desencarnan o fallecen en un estado de violencia, o muy abrupto, digamos, en un accidente, etcétera, un paro cardíaco, a veces cuando es muy traumático, digamos, el fallecimiento, entonces se queda esa energía, y esa energía precisamente hay que entrar en un proceso. Este proceso generalmente lo hacen sus propios guías espirituales, todo está planificado para que se dé tanto el nacimiento como la muerte, por decir. Lo que pasa es que la muerte no existe, y ese es el principal problema, Sergio, porque cuando una persona fallece, o generalmente a veces siempre pasa con la gente que se suicida en las casas,
¿sí? Cuando un suicida, lo que primero se va a dar cuenta es de que se mató, pero lo único que mató fue el cuerpo, porque él está vivo, o sea, la parte energética vive. Entonces, esa es la principal frustración que tiene un suicida, el darse cuenta que todo continúa, pero que lo que mató fue el cuerpo, pero él continúa, porque la muerte no existe. Entonces ahí ese resentimiento, toda esa frustración y esa soledad, él se queda en este bucle, todavía manteniendo cierta actividad en las casas, entonces hay que dirigirlas. Si se trata de una brujería, también cuando es una brujería, hay gente que lo hace, que lo maneja, también trabaja con entidades, ¿no? Entonces también hay que ponerlas en su sitio. Y también hay fenómenos, como digo, de los orbes. Veíamos por ahí un video de los orbes, que la gente ve ciertas luces también, que son manifestaciones energéticas. En fin, todo tiene solución, es lo importante, y nuestro objetivo es de que la gente entienda que todo tiene una solución y que no tiene que quedarse en bancarrota para resolver este tipo de problemas, porque yo conozco casos en que han ido de puerta en puerta y lo que les han hecho es sacar su dinero para resolver un problema, y hay gente lo que hace es aprovecharse de esa ignorancia y es inyectarles más miedo para pues drenarles su dinero de a poco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Hay que entender también, Sergio, de que nuestro trabajo depende también del cambio de actitud de las personas, como lo decías tú. O sea, tenemos que cambiarle la vibración a la casa y tenemos que cambiar la vibración a las personas. Pero ese es un trabajo individual. Entonces, lo que yo recomiendo a las personas es que, en primer lugar, físicamente hagan una limpieza en la casa. Como lo decía Sergio, se puede utilizar el Feng Shui para energizar y para fluir la energía, ¿no? Yo lo que también recomiendo que para mí es mi Feng Shui, es en primer lugar botar al tacho todo lo que es tanta idolatría, tanta cosa, Sergio. A veces nos acumulamos de mucha cosa, mucho cuadro, que en vez de darnos una idea bonita de las cosas, nos da una idea de una crucifixión, de una muerte, de una violencia. Eso yo no lo recomiendo. Para los que crean, está bien, todo el mundo tiene una creencia, pero a su maestro, a su salvador, a su guía, como lo quieran llamar, pónganlo en un plano al menos un poco positivo, ¿no? O sea, estar ahí un crucificado con sangre y todo eso no es una imagen, créanme que no están atrayendo algo positivo. O sea, yo tuve un caso de una amiga de México, que precisamente el portal donde ella tenía mucha actividad en su casa era un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Ese era un cuadro antiguo que tiene su corona de espinas, está sangrando, todo eso. Entonces, lamentablemente, por ahí es donde estaban entrando, porque la gente también cuando hace sus oraciones pone mucha energía muy densa, ¿no? Entonces, seamos felices en nuestro hogar. O sea, yo digo, desháganse de todo lo que acumulamos, porque el ser humano también, Sergio, acumulamos demasiadas cosas que en realidad es basura. Lo digo yo porque yo empecé a hacer eso. Aquí en mi casa lo que hicimos es despojarnos de todo lo que ya no utilizamos. Si sirve, se lo regala, porque también es un ejercicio de desprenderse, de desapegarse de las cosas, y es muy bonito, ¿sí? Es muy bonito porque también el dar sube la energía, y lo que no sirve, pues simplemente sin más se va a la basura, porque lo que acumula es precisamente lo que acumulamos, es precisamente ahí donde se manifiestan las energías. Yo cuando hago el cambio de roles en las sesiones, y a cierto espíritu que está ahí fastidiando la casa, le digo, ¿en dónde tú estás? Y él dice, estoy en el lugar más frío, más oscuro, más polvoso, más sucio de la casa. Ahí es donde está, ¿sí? Entonces automáticamente ahí me da la pauta, y yo me acuerdo que le preguntaba a un espíritu, ¿y qué pasa si es que lo limpiamos a la casa, si es que ponemos un color blanco?
preferiblemente blanco, porque me decía también que le gustan los colores chillones, este espíritu, me decía que le gusta la pena de las personas, le inducía al hombre de la casa, le inducía a que beba y que escuche temas muy, muy tristes, ¿no? Muy tristes. Entonces le inducía todo eso, le hacía psicológicamente, él creaba el ambiente adecuado para que emane tristeza, y también había mucho conflicto en pareja, entonces emanaban muchas iras y eso alimentaba este espíritu. Entonces ese espíritu después tenía energía hasta para manifestarse físicamente y les empezaba inclusive a hacer cosas físicas ya que eran preocupantes. Entonces dándole, nos dio la pauta que es lo que le gusta, entonces haciendo lo contrario pues vamos a tener resultados. Entonces limpiando la casa, despojándonos de lo sucio, pintando la casa, los olores también, que huela bien. Ya hicimos un programa precisamente para energizar hogares, prender un incienso, programar el agua. Y yo siempre lo que digo, bailen, canten, silben, hagan todo lo que les suba la frecuencia. El miedo es un estado mental, el miedo es un, como digo, potenciador, así que tenemos que entender que nada nos puede atacar, nada nos puede hacer daño si nosotros no lo permitimos. Es simple y se respeta. Lamentablemente las personas, como no saben esto, lo que hacen es abrir de alguna forma el medio, el portal, y después no lo cierran precisamente porque tienen miedo. Entonces eso hay que eliminar. Y de ahí, por ejemplo, lo que es ir haciendo limpiezas energéticas, y la parte, como digo, nuestra es la limpieza en terapia, pero también para que esto continúe y sobre todo para que no dure un día, una semana, ni un mes, tiene que haber un cambio de actitud total de toda la familia, arreglar los conflictos de pareja, de padre a hijo, pedirse perdón. Eso sube la vibración y les quitamos literalmente el alimento a este tipo de energías. ¿Qué opinas tú, Sergio? Sí, totalmente de acuerdo. Ese es otro de los casos en donde hay personas que fallecen, no saben que fallecieron o se suicidan, como bien dijiste, pero pues a lo mejor personas van a decir, no, bueno, es que cuando te mueres ya te moriste y no pasa nada. A ver, cuando tú estás dormido, tu cuerpo está inmóvil, tú estás inconsciente y sin embargo tú sientes que te mueves, tú sientes que estás haciendo una actividad física porque tienes un sueño. Entonces eso también es un estado alterado de conciencia, que cuando tú te mueres también generas un estado alterado de conciencia, porque tu cerebro segregó DMT, una serie de químicos que hacen que tengas esa nueva vida, ¿no? Porque es el desprenderte de tu cuerpo, y esto está comprobado científicamente. Entonces es obvio que cuando la persona se quita la vida, se da cuenta que mató al cuerpo, pero la persona sigue. Es como si en un sueño que tienes, imagínate, estás soñando, no sé, que estás en cierto lugar, en un paisaje, si tú quieres. Eh, Hay personas que han tenido sueños en donde se han visto en la cama dormidos. Ahí está. O sea, lo mismo da que el cuerpo esté muerto o esté dormido. O sea, a final de cuentas, tú sigues viviendo, no dependes del cuerpo. Entonces, estas personas que se han ido de este plano se manifiestan de alguna forma porque todavía tienen esa conciencia. Ahora sí que llegan a un mundo nuevo en donde pues ahora en nuestros hogares tenemos estas manifestaciones. Algunos quieren limpiar a través de la oración, pero hacen la oración con dolor, y esto pues no funciona. O sea, imagínate, tú emites energía con tus palabras, emites energía con tu pensamiento, con tu emoción. Entonces estás emitiendo baja vibración cuando pides porque algo te duele, porque algo te angustia, y tú quieres que las cosas mejoren. Es como si a un recipiente con agua le pones tierra para que se purifique. Cuando en realidad pues el purificarse
es todo lo contrario a poner tierra. Entonces tú con las oraciones estás poniendo tierra y quieres obtener un resultado positivo. Entonces, pues bueno, las personas que han tenido algún tipo de manifestación de este tipo, que las hay, pues como ya mencioné, hay distintas formas. Boris, a través de la hipnoterapia. Yo también, de hecho, la hipnoterapia pues, es la herramienta más fuerte que yo he conocido por experiencia propia. Entonces, efectivamente, a través de la hipnosis puedes acceder a otros planos, limpiar y quitar todas estas entidades, siempre y cuando pues, tengas la preparación. No estoy diciendo que las personas tienen que hacer esto, pero es un hecho tan real que empieza a causar también enfermedades, padecimientos, empiezan los conflictos a hacerse cada vez más fuertes, porque de eso se trata, es decir, las entidades que llegan se alimentan de nuestras emociones, que en este caso es dolor, pelea, resentimiento, todo lo que tiene que ver con algo que nos moleste. Entonces hay que estar muy atentos con todo este tipo de cosas. También a través de la meditación se puede hacer eso de limpieza, porque es como tú conectas con tu parte divina a través también de la meditación. Y si la practicas seguido, pues obviamente tu campo, es decir, tú emites energía como si fueras un imán. Entonces, si potencias ese imán, entonces ahora atraes cosas todavía más gratificantes para ti. Si el imán lo calibras mal, entonces tu entorno se hace de una forma negativa. Entonces, pues volvemos a lo mismo, cuidar nuestras emociones, nuestra palabra, nuestros pensamientos. A través de la meditación logramos la limpieza, porque accedemos también a portales, a otras dimensiones, al astral principalmente, que es donde se arregla todo esto. El ser humano también tiene un cuerpo astral y es a través de ese cuerpo como tenemos el alcance de llegar allá y hacer las modificaciones necesarias. Yo esto también lo hago a través de la hipnosis, es lo más eficiente. Así que, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Boris. Sí, mi estimado Sergio. O sea, es preciso que entendamos ya en estas alturas del partido, como decimos, que el ser humano es parte de esta naturaleza, pero hay mucho más que está conviviendo con nosotros, ¿sí? Lamentablemente se nos ha programado para decir que el ser humano está por encima de la cadena alimenticia, de la pirámide alimenticia. No es así. Por encima de nosotros existen entidades energéticas que se alimentan de nuestra energía, ¿sí? Se alimentan de la energía que emanamos, que expandemos cuando tenemos iras, miedos, soledad, cuando tenemos frustraciones, todo ese tipo de energía que se llama energía endoplasmática de baja vibración alimenta ciertas energías y que atraemos esas energías. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos que entender es que cambiando de actitud, cambiando de vibración o de frecuencia, ya prácticamente ya no estás en el mismo rango, ya no sincronizas con este tipo de energías. Si es que tú estás teniendo una actividad paranormal, si tú estás viendo algo, entonces lo que primero tú estás haciendo es miedo. Ese miedo es lo que te está uniendo a esa entidad o a esa experiencia negativa que estás teniendo. Entonces simplemente hay que cortar ese miedo. Obviamente no es fácil, tal vez para nosotros que ya tenemos tenemos estos estudios y que entendemos ya este concepto, sea fácil, pero es preciso y por eso es que como terapia nosotros enseñamos el cambio de frecuencia que tiene que tener. Eso es lo que se llama el empoderarse, empoderarnos a dejar de pensar que somos minúsculos, pequeños, que nos pueden hacer muchas cosas, porque todo lo que tú crees, lo creas, y si tú te ves como algo pequeñito, como algo indefenso, pues así va a ser, ¿no? Por eso cuando uno dice empodérate, o a veces inclusive algunas personas dicen enfréntate a esa energía. Me acuerdo que a mí me decían, mira, si tú tienes algo, enfréntatele, háblale, mándale al Cairo, háblale malas palabras, etcétera.
Entonces, porque dicen, de ese modo la energía se va. Sí, funciona, pero va a ser temporal, porque tenemos que entender, yo lo entendí más bien dicho, que la ira también es una energía de baja frecuencia. Lo mejor es total neutralidad, o sea, ni con miedo ni con ira, sino en total equilibrio. Ahí es donde tú estás en tu centro, ahí es cuando estás tú empoderado. Y cuando tú enfrentas, literalmente, ¿qué sucede? Digamos que tú estás en tu casa y encuentras a un ladrón ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacar a ese ladrón de ahí, o a esa persona que está ahí, que no tiene que estar ahí, ¿entiendes? Pero primero lo haces desde mecanismos de total equilibrio para que se haga sin caer en esto de emanar también energía por medio de la ira o la furia, ¿no? Entonces, y estas entidades energéticas lo entienden, lo saben, ellos entienden que nosotros en nuestra luz es muy superior a ellos, literalmente les quema cuando sean energías negativas. Por eso ellos lo que hacen es mantener esa llama apagada con este tipo de emociones bajas, porque cuando tú estás en equilibrio, cuando tú estás con paz, empiezas a emanar una luz y ellos automáticamente esta luz les quema, esta luz ya les empieza a incomodar. Entonces, inclusive si entendiéramos esto, no necesitaríamos ir a ningún lado ni a ninguna terapia, simplemente con emanar amor, con emanar paz, ya estás limpiando la casa, ya estás limpiando tu hogar, ya estás limpiando tu campo áurico, tu campo electromagnético. Pero lamentablemente muy poco sabemos de la energía, más sabemos de lo físico. En lo físico sí tenemos que nos dicen esto y este otro, cuídate, haz deporte, aliméntate, un montón de cosas. Pero de la parte energética, muy poca educación tenemos, al menos en este lado del planeta, los occidentales. Pero vamos entendiendo, y es la física cuántica que nos está ayudando a entender que todo es energía y que todo tiene que ver con frecuencia y vibración, ¿sí? Entonces, por eso digo, sin tanto misticismo, sin tanto esoterismo, se está entendiendo las cosas desde el punto de vista inclusive científico, o sea, porque somos energía, somos polaridad positiva, negativa, estamos durante todo el día subiendo y bajando frecuencias. Simplemente mantengámonos en equilibrio, eso es lo que tenemos que hacer. Y como dije en un principio, si es que también algo está pasando, es porque hay que entender en qué momento se dio permiso para que estas cosas sucedan. Y precisamente la hipnosis, Sergio, es la que nos permite entender y saber cuál es el origen y la causa de las cosas que están pasando, tanto de una enfermedad, tanto de un estado emocional bajo, así como tanto de estas manifestaciones paranormales que se dan en nuestras casas y en nuestras vidas. En algún momento nosotros damos permisos, a veces pasa con las oraciones, Sergio. Hay a veces, hay tipo de oraciones que yo sé que nos enseñan y que nosotros ni siquiera las analizamos, solo las verbalizamos mecánicamente, pero en que uno mismo entrega su energía. Cuando dices, Sagrada María, vuestro esclavo soy, por ejemplo. Mira, tú ya te estás esclavizando en una oración, creyendo obviamente, claro, que estás dirigiéndote a alguien que tú quieres, amas, que tú la ves como una divinidad. Pero ya hemos dicho que todo lo que se da de adentro para afuera, todas esas palabras que salen, son poder y son energía que pueden ser captadas por otro tipo de entidades, llamadas también estos que se llaman extraterrestres, etcétera, que están ahí esperando precisamente que alguien los llame, que alguien ceda su energía, que alguien pida, y para ellos venir disfrazados. Y ahí empieza la pesadilla, o empieza la parasitación, y empieza un montón de cosas. Siempre háganlo para adentro. Nosotros tenemos una luz, nuestro propio espíritu es nuestra mejor herramienta, nuestra mejor arma, pero está dentro. Entonces eso precisamente sucede que lo que explicaba Sergio, si tú estás en miedo, no es una herramienta miedo, porque miedo alimenta, miedo con miedo no va. Tiene que ser algo que te empodere. O sea, si vas a hacer una oración, si vas a hacer algo, pero hazlo desde el tú empoderado, tú por encima de la energía que está invadiendo tu casa. Porque si no, literalmente, Sergio, la experiencia en hipnosis
Estos entidades, cuando se trata de entidades, se ríen inclusive, se ríen de las personas que hacen oraciones con miedo, se ríen cuando están las personas hacen, o sea, cuando no están empoderadas, literalmente se les ríen, ¿sí? Entonces hay que revertir esa energía, ese empoderamiento, y así suceden, no milagros, sino logros, porque las cosas también de rodillas no se resuelven, sino hay que pararse. Cuando tú tienes este tipo de actividad en tu casa, el que tiene que solucionarla eres tú, porque tú eres el que vas a vivir. El terapeuta, el sacerdote, el chamán, lo que sea, va a estar ahí una hora, 2 horas, lo que dure, va a ser lo que crea conveniente. Pero el que se quede en la casa todo el tiempo eres tú con tu familia, tú con tus hijos. Entonces el que tiene que entender el empoderamiento eres tú. Por eso es necesario que vayan a personas que les enseñen a pescar, no que les den pescado, porque lo que van a hacer es dejarlos en bancarrota. Tienen que ver personas que les enseñen a expandir esa luz que está dormida, para que con esa luz puedan liberarse y combatir a la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Cuando en un lugar que hay luz, que hay mucha paz, que hay mucha alegría, que hay mucho amor, no existen este tipo de cosas. Entonces precisamente la mejor arma pues es la luz, Sergio. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente esa luz la generamos con nuestros pensamientos, con el agradecimiento, con ayudar a otro, con ese tipo de sensaciones que hasta tú sabes, vibras alto. O sea, hasta la persona que no esté relacionada con estos temas sabe y lo ha mencionado. O sea, estoy vibrando alto, qué buena vibra tiene tal persona, me gusta la energía de tal lugar. Ahí estás hablando en base a todo lo que ahorita nosotros estamos prácticamente mostrando. Y efectivamente el hecho de también que te alimentes bien tiene mucho que ver con el bienestar. Los alimentos también generan cierta acidez en tu cuerpo o alcalinidad. Entonces también tú puedes estar comiendo alimentos muy ácidos y querer tener pensamientos positivos, ahí te jala el cuerpo. O sea, también si el cuerpo está agotado, pues no tienes el ánimo ni la creatividad para hacer o comenzar. Entonces, obviamente se puede. No estoy diciendo que porque no cambies tu dieta, entonces no va a servir el pensamiento positivo. Claro que funciona, pero no conectas tan rápido o tan fácil que como cuando ya tienes un hábito de pensamiento y emociones más productivos. Tus palabras también, el hecho de mencionar el agradecimiento, reconocer, pero muchas veces no hacemos esto no porque no queramos, simplemente pues no tenemos el hábito, o nos da pena, o nos sentimos menos al hacer algún tipo de reconocimiento hacia otro. Entonces ahí es donde ya empezamos un tema de terapia para poder cambiar ciertos patrones. Y efectivamente, la cuarta dimensión, si lo vemos de una forma muy sencilla, la segunda dimensión se alimenta de la primera, es decir, la primera dimensión son los minerales, sí, son los minerales en representación de la tierra, de los cuarzos. Tu cuerpo tiene minerales, también en tu cuerpo está viviendo la primera dimensión. La segunda dimensión pues son las vitaminas, que son las plantas, y tú también tienes vitaminas dentro de tu cuerpo. Entonces también tu cuerpo tiene la segunda dimensión añadida. La tercera dimensión, bueno, pues somos nosotros. Estoy diciendo todo esto a grandes rasgos, ¿no? Digo, si lo especificamos más, pues hay más cosas en las otras dimensiones, pero se trata de que la persona entienda todo esto sencillo. Entonces, tú de la tercera dimensión, si te fijas, tienes que alimentarte de la segunda, que en este caso son las vitaminas, las plantas. Tienes que alimentarte de la primera, porque son los minerales que tienes en tu cuerpo, y eso ya está hecho por naturaleza. Tú ya estás hecho de esa forma. El universo está creando este equilibrio precisamente para que uno viva del otro. Es así como siempre se mantienen las especies vivas, con alimento. Entonces, hay una cuarta dimensión y una quinta y así sucesivamente. Entonces, la cuarta dimensión, ¿de quién crees que se alimenta? Pues obviamente se alimenta de nosotros,
no de la misma forma que nosotros nos alimentamos de las otras dimensiones, porque nosotros nos alimentamos de forma física. Y ya nuestro estómago se encarga de descomponer y generar todas las enzimas, proteínas para generar la glucosa, la energía, la vitalidad. Hay toda una transformación. Entonces, la cuarta dimensión no te come físicamente, te come de otra forma, que en este caso es a través de tus emociones de angustia, de miedo, de culpa, de rechazo, arrepentimiento, tristeza, depresión, frustración, y así puedo continuar, ¿no? Entonces, las personas podrían decir, bueno, pero yo cada que voy a mi trabajo me siento angustiado, tengo miedo, es que mi jefe, es que mi compañero, es que el supervisor. Bueno, eso que tienes encima ya es la manifestación de lo que tú ya creaste desde antes con tus emociones. Entonces tú dices, así llego a mi casa y cómo quieres que me sienta bien si me acaban de encargar un proyecto casi imposible, ¿cómo voy a llegar bien a mi casa? Bueno, pues déjame decirte que hay personas que con la misma carga de trabajo se sienten productivas, tienen energía. El problema no es el hecho, sino lo que significa para ti. Por ejemplo, hay personas que cuando ven un bicho raro sienten miedo y otras personas bajo esas mismas circunstancias sienten asombro. Entonces, si tú quieres llegar a tu casa con vitalidad, que no quieres llegar estresado, entonces tienes que cambiar el significado de tu trabajo, de tu jefe. Ya estamos hablando, bueno, ahora de una cuestión de terapia, pero bueno, lo estoy nombrando para que se den cuenta cómo el hecho de también estar en terapia puede hacer que limpies tu casa sin que el propósito sea limpiar tu casa. Porque si alguien viene a terapia con un problema de pareja, que le angustia, que tiene miedo, que tiene tristeza, al sanar eso, su energía cambia, entonces las cosas que vivían en su casa también cambian, también se van, porque tú eres ese reactor nuclear que está generando energía. Entonces, tú generando esa energía, ahora la cuarta dimensión cada vez se alimenta menos de ti, se alimenta menos de ti. Ahora, ¿tú cómo notas que se alimenta de ti? ¿Cuántas veces has estado tan enojado o enojada y después te duele el estómago, o la cabeza, o no puedes dormir, o te dolió la espalda? Ahí ese dolor también ya es una entidad que llegó a ti, se te pegó en la cabeza y por eso tienes esa jaqueca, ese malestar, pero porque está precisamente sacándote energía. El hecho de que las personas pierdan energía, por ejemplo, tú cuando sientes dolor, sea físico o sea emocional, no sé si hayan jugado el juego de Sonic, de un monito azul que va corriendo y va agarrando moneditas, aritos de oro, y cuando llega a un obstáculo que son picos, y choca sin querer, se le salen las moneditas y las moneditas se evaporan, ¿no? Se desaparecen. Así nos pasa, es exactamente lo mismo. Tú sientes un dolor y se abren o sea, la energía te sale como si fueras una esponja, ¿no? Entonces, por eso la inteligencia emocional es la base de tu bienestar, porque si tú eres inamovible en tus emociones, así vengan y te insulten, tú no sueltas las moneditas, no sueltas energía porque no te estresaste, no perdiste energía. Igual cuando vas manejando y alguien se te atraviesa, tú te enojaste mucho, entonces esas moneditas salieron. ¿Y esas moneditas para dónde crees que se fueron? Para la otra persona. Todo es un intercambio. Por eso los niños que hacen bullying son muy poderosos, porque cuando fastidian al débil, sienten satisfacción, sienten soberbia, se sienten grandes. O sea, él se empoderó, pero ¿a quién le sacó esa energía? Al que están maltratando. Entonces, volviendo al ejemplo de tu hogar, no pierdas energía, no te sientas mal, no desperdicies tus moneditas. Entonces, volvemos al mismo tema de siempre. Cambia tú y tu casa se va a limpiar también. No, a lo mejor no del todo, porque también hay que hacer más cosas, ¿no? Dependiendo del caso, de la circunstancia. Son muchas las variantes, pero en esencia, pues bueno, se trata de que todo comience desde ti, desde tus emociones, desde tu pensamiento, y ahí se cumple lo que dice Boris. Nadie puede hacerte nada, siempre y cuando tengas esa seguridad en ti mismo,
estés muy firme en tu carácter, tengas practicado todo esto del pensamiento positivo. Es ahí cuando tu carácter tiene ahora sí esa fortaleza y ahora sí eres inamovible. Por eso hay que practicar el enfoque. El enfoque, y eso fortalece cada vez más. Y tu campo electromagnético, pues obviamente con la luz que va creciendo, pues va derritiendo, va desapareciendo todo lo que se te ponga enfrente que no sea de luz. Bueno, así es la conclusión que estoy dando. Perfecto, Sergio, muy bien. Entonces, miren, hemos hablado de muchas cosas interesantes. Que sepan, también hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Como yo digo, y es mi experiencia, y estoy seguro que la de Sergio también, todo está en la naturaleza, está donde tiene que estar. Todo está muy bien establecido, muy bien organizado. Pero es el humano el que se mete donde no tiene que estar. Yo en mi experiencia hasta ahora, yo no he visto que es un espíritu el que dice, me lo voy a agarrar a este y lo voy a hacer la vida a cuadritos. No, es el humano el que se mete con sus prácticas, con sus ouijas, con su curiosidad, con las cartas, con el tarot, un montón de cosas. Y desde el miedo es él el que se mete en la frecuencia que no le corresponde. Nosotros estamos aquí tenemos que estar viviendo tranquilos, lo más felices posible, con nuestra familia, aprovechando esta gran experiencia y hermosa experiencia que como espíritus estamos viviendo en este planeta, pero aquí. Pero el curioso es el que se mete donde no tiene que estar y ya una vez que está abajo no sabe cómo salir, ya no sabe de qué hacer, ¿sí? Ese es el curioso, el que abre portales, el que hace un montón de cosas, el que no entiende que su palabra es poder, y entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Pero simple, tiene solución, porque generalmente esto lo hacemos por ignorancia. Precisamente este tipo de programas es para eso, para poder nosotros entender que la fuerza y el poder radica en nosotros, y así como dimos el permiso, pues hay que quitarlo, simple. Y las entidades, sea lo que te esté sucediendo, lo sabe y coge y se va a otro lado, punto. Así como se escucha, en realidad es así de simple. Pero si es que la persona no entiende esto y lo que hace es alimentar como decía Sergio, emanar sus moneditas que son su energía, pues obviamente le está dando poder a esa energía y es muy peligroso porque poco a poco, entre más poder, se va a ir teniendo más control sobre las personas, a tal punto que es lo que a veces unos manifiestan ser hasta como las posesiones. Muchos son inducidos al suicidio precisamente porque ya está parasitado totalmente su mente y su cuerpo. Entonces hay que tratar de evitar, hay que hacerlo lo más pronto posible, tal cual como sucede con un parásito que tenemos nosotros en el cuerpo. Hay que ir a desparasitarnos, hay que ir donde el médico lo más pronto posible para que nos quite eso, para que no se reproduzca, para que no nos enferme más aún. Entonces lo mismo sucede con estas entidades energéticas. Por eso nosotros llamamos también parásitos energéticos, y es el mismo tratamiento pero desde la energía, para que no ellos buscan un medio para reproducirse y para poder supervivir. Eso es tal cual como sucede con una bacteria, con un virus, con un microbio. Entonces ellos son parásitos energéticos que al no poder producir ellos energía, entonces la absorben de nosotros, vuelta a nosotros, somos generadores eternos, infinitos de energía, en espíritu, ¿sí? Entonces simplemente entendiendo estos principios, la cosa cambia. Entonces, a elevar la frecuencia, lo contrario del miedo es el amor, es la paz, es la tranquilidad, ¿sí? Eso, entonces, sin más, decirles que el grupo que mencioné yo, y te invito también, Sergio, que lo investigues si no lo has escuchado, es EPTA, no el otro. Mencioné un grupo que no es para nada positivo. Es EPTA, con H. EPTA es un grupo de unas señoras muy iluminadas. A mí me inspiran mucho estas señoras. Porque es un grupo que trabajó por más de 40 años en fenómenos paranormales, y ellas, la lucidez que ellas tienen para poder entender estas cosas
es hermoso, ¿no? Ellos son geniales, son unas señoras ya mayores, pero son geniales y aún creo que ellos continúan trabajando por el bien de los demás. Es muy inspirador para mí, por eso las menciono el grupo EPTA con H, para que puedan entender, inclusive desde el mundo cómico, cómo ellos lo manejan ellas a este tipo de fenómenos paranormales en casas, hasta el punto que también les hicieron una película a ellas también, que está en Netflix también, de EPTA. Googleenlo y les recomiendo bastante, que así lo van a entender también de una manera hasta un poquito jocosa, porque ellos tienen una manera muy particular de explicarte las cosas. Sin más, Sergio, entonces te agradezco bastante por haber compartido todas tus experiencias, toda la forma en que tú trabajas estas situaciones. Y sin más, Sergio, entonces nos despedimos, invitándoles a los amigos que nos escriban, nos comenten, tanto a Sergio como para mí. Nosotros estamos a las órdenes para poder conversar. Si es que están padeciendo algún tipo de problemas, precisamente nosotros nos preparamos para poder ayudar con todo lo que podemos, este tipo de cosas que, como decía, se pueden resolver de un modo muy sencillo. Si es que nos ponemos de acuerdo todos y subimos la vibración, esto es pan comido. Sin más, Sergio, entonces un abrazo y nos estamos viendo el próximo capítulo, ¿ok? Bye. Hasta luego. Chao. Bye.